Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al encuentro de escuelas de geriatría organizado por la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. En esta ocasión, a cargo del programa de geriatría de la Universidad Nacional de Colombia, traemos para hoy un tema muy interesante, de mucha discusión y pues de suprema importancia para todos los que nos dedicamos a la atención en salud en el adulto mayor. La charla se titula Reanimación cardiopulmonar en el adulto mayor. Será presentado por mi compañera Yudarcit Guzmán, residente del cuarto año de la Universidad Nacional de Colombia. Contó con la asesoría del doctor Jorge López, médico internista y geriatra, y también del doctor Heider Bautista y de la doctora Viviana Londoño, geriatras, también del programa de la Nacional. Bueno, ya sin más preámbulo, le doy la palabra a mi compañera, la doctora Yudarcit, para que nos deleite con su charla. Bueno, buenas noches. Tanto productores cinematográficos como de televisión han utilizado la reanimación cardiopulmonar en sus dramas médicos. Ese acto de levantar las palas, iniciar compresiones torácicas, descargar un alto voltaje en el tórax de un paciente para salvarlo de la muerte, a menudo vende y atrae al público. 68% para Emergencias, 64% para Chicago Hope, 46% para Grey's Anatomy, 42% para Casualty. Son las tasas de sobrevida con buena calidad de vida estimadas para estas diferentes series. Tasas de éxito que no solo son exageradamente positivas, sino que además interfieren en lo que piensa el paciente, la familia y hasta los médicos. Con una compresión de la efectividad de la RCP a menudo muy poco realista, así como poco realistas los riesgos que se asumen al aplicar la técnica. Epidemiológicamente hablando, en la población general se encuentra que suceden aproximadamente 110 por 100.000 habitantes año de paros cardiorrespiratorios a nivel extrahospitalario. Comparado esto con Norteamérica, comparado con Europa, donde ocurren entre 67 a 170 eventos por 100.000 habitantes año, con una participación del personal en la calle o de transeúntes entre un 13 a un 83%. Asimismo, ya de eventos intrahospitalarios se describe 9.6 casos por 1.000 admisiones en Norteamérica y 1.5 a 1.8 por 1.000 admisiones en Europa. Aproximadamente ocurren 500.000 intentos anuales de reanimaciones con un gasto de presupuesto que es de más o menos el 20% del presupuesto anual en salud para Estados Unidos. Se estima que el retorno a la circulación espontánea para los eventos que son intrahospitalarios es del 60%, con una alta con vida o una sobrevida de la alta hospitalaria que oscila entre 6.5 y 24% y una sobrevida funcional entre un 17 a un 23%. Es decir, entre el 76 y el 93.5% de las reanimaciones se consideran no exitosas. Se define paro cardiorrespiratorio a la interrupción súbita, inesperada y potencialmente reversible de la circulación y la respiración espontáneas. Cuando esa situación no se revierte durante los primeros minutos, se asume que el resultado inevitable es la muerte biológica. Asimismo, la reanimación cardiopulmonar es todo ese conjunto de técnicas estandarizadas con una aplicación secuencial entre compresiones torácicas, ventilación con máscara, uso de desfibrilador, utilización de medicamentos intravenosos, que van destinados a revertir el paro cardiorrespiratorio, más no la muerte, buscando la recuperación de modo que haya posibilidades razonables de preservar las funciones neurológicas superiores. La RCP, como la conocemos hoy en día, inicia en los quirófanos, donde anestesiólogos y cirujanos cardíacos utilizan la técnica para reiniciar un corazón en pacientes sometidos a cirugías cardíacas que por lo demás eran sanos.
es en 1960 cuando se introducen las compresiones torácicas externas, cuando se generaliza esa técnica más allá del escenario de la sala de cirugía, formándose entonces un número grande de profesionales entre médicos, enfermeras, odontólogos, y empieza a aplicarse la técnica a todos los pacientes independiente de la causa subyacente. Muy rápidamente, esa técnica sobrepasa las barreras del hospital y llega a la comunidad. Bomberos, policías, electricistas, aplicándose por cualquiera, en cualquier lugar y considerándose una alternativa para la muerte. En 1991, la AJA empieza a crear las cadenas de supervivencia, tanto para el escenario intrahospitalario como extrahospitalario, y hoy se reconoce el papel que juegan los equipos de respuesta rápida entre los resultados de la reanimación, asimismo la introducción incluso de terapias ECMO como parte de la técnica y de esos pasos secuenciales. Desde las primeras descripciones se hablaba de un retorno a la circulación de un 78%, una recuperación de un resultado neurológico, un resultado circulatorio de un 60% y una sobrevida a la alta hospitalaria de un 24%. Se han descrito muy bien los elementos pronósticos asociados con el evento en sí, destacándose el ritmo inicial de paro, el escenario donde se produce, la presencialidad o no del evento, el momento del día, la causa del paro, reconociéndose que estos elementos tienen valor predictivo para pacientes jóvenes y adultos, pero ese potencial se va perdiendo con el aumento de la edad. Es entonces cuando lo que sucede antes del evento empieza a ganar importancia, la morbilidad preparo, la funcionalidad, la función cognitiva premórbida. Cuando se han evaluado esos elementos preparo que marcan la mortalidad a 30 días, en población general se ha encontrado que tener más de 70 años, ser de género masculino, tener enfermedad oncológica, sobre todo metastásica, falla cardíaca, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, EPOC, sepsis, son marcadores de mal pronóstico, mientras que el síndrome coronario agudo se considera como un elemento de buen pronóstico al considerarse potencialmente reversible. Cuando se evalúan esos elementos mencionados en el intraparo asociados con mortalidad a 30 días en la población general, la variable que usualmente más tiene peso es el ritmo inicial desfibrilable. Cabe recordar que en los ancianos es menos común que se presenten ritmos desfibrilables dentro del paro. Asimismo, la hora diurna de presentación, la monitorización del paciente durante el evento, la presencialidad en el hospital se asocian con factores de buen pronóstico, mientras que la intubación orotraqueal, la duración de la reanimación de más de 15 minutos, marcan mal pronóstico. Cuando se evalúa qué tanto impacta la edad en los resultados de la reanimación, se encuentra que los pacientes por encima de los 70 años tienen un retorno a la circulación espontánea que es de un 38.6%, casi la mitad de lo que tiene la población general. Y cuando se evalúa la sobrevida a la alta hospitalaria, se encuentra un 18.7% para pacientes entre 70 y 79 años, 15.4% entre 80 y 89 años y 11.6% por encima de los 90 años. Al evaluar el paro o la reanimación extrahospitalaria, se encuentra que a mayor edad no solamente hay menor retorno a la circulación espontánea, mayor mortalidad en la escena, menor sobrevida también a 30 días, sino además hay una menor probabilidad de tener un buen resultado neurológico. La categoría de rendimiento cerebral o CPC es una forma de evaluar ese resultado funcional en el posparo. En esta clasificación, 1 y 2 corresponden a lo que se considera un buen resultado neurológico. 1 es no tener presencia de déficit neurológico. 2 es tener un deterioro leve con una capacidad para la realización de las actividades de la vida diaria. 3 y 4 es depender de otro para la realización de esas actividades o vivir en un entorno protegido. Y 5 es una muerte cerebral. A mayor edad hay menor probabilidad de tener ese buen rendimiento neurológico o ese buen resultado neurológico. Y asimismo, entre peor score se tenga de esa capacidad de rendimiento cerebral, pues la mortalidad a un año tiende a ser mayor.
Los resultados a largo plazo en el posparo a menudo han sido olvidados. Usualmente los estudios se centran en el retorno a la circulación espontánea, la sobrevida a 30 días, la sobrevida a la alta hospitalaria y esos buenos resultados neurológicos. La sobrevida general estimada a un año después del paro es de un 13% y varía de acuerdo a si la causa es cardíaca o no, disminuyendo a un 10.7% para causas no cardíacas. Y también varía de acuerdo a la región donde suceda el evento. Si es Europa es un 20%, pero si es América Latina es un 6%. En ancianos, la mortalidad tras el alta hospitalaria descrita a los 3 meses es de aproximadamente un 20% y a un año y 3 años es de 37 a 50%. Durante el primer año de sobrevida se estima que el 40.1% de los ancianos por lo menos reingresan una vez al hospital y el 19.7% lo hacen en más de una ocasión. El 38% de los ancianos van a su hogar después de un paro, pero el 31% requieren servicios de salud, el 22% un centro de enfermería especializada, 9.4% un centro de rehabilitación, 2.5% cuidados paliativos domiciliarios, 9.3% cuidados paliativos hospitalarios. Y se encuentra como a mayor requerimiento de esos cuidados de salud en el posparo, hay una mayor mortalidad en el seguimiento, siendo hasta de 44.8% para esos pacientes que logran retornar al hogar, pero que requieren unos servicios de salud. La morbilidad en el posparo también ha sido un elemento olvidado. Para esta serie de 8 pacientes que logran vivir al año después de haber salido de la UCI y haber tenido una reanimación, el paciente número 7, de 85 años, tuvo una estancia hospitalaria de 79 días, 38 contactos hospitalarios, sin contar con las hemodiálisis, entre admisiones hospitalarias por neumonía, disfagia, sepsis, citas médicas. Estaba confinado a su casa, se movilizaba en silla de ruedas, había tenido múltiples caídas en el último año y dependía de su esposa de 75 años, que además cuidaba 2 nietos. Todo esto ocurrió en los 3.7 años de sobrevida que tuvo posteriores al paro. La calidad de vida y los desenlaces funcionales en el posparo también han sido poco evaluados en los estudios. Se encuentra que existe una mayor dependencia en las actividades de la vida diaria y que se produce un aumento del 15% en la necesidad de ayuda en al menos una actividad de la vida diaria tras el egreso a los que les va bien. Las quejas frecuentes de pacientes después de una reanimación son muchas, pero también poco informadas. Fatiga, alteraciones cognitivas, ansiedad, depresión, estrés, cambios en el comportamiento, problemas físicos, problemas familiares. Hasta el momento, son muchas las variables que deberían tenerse en cuenta cuando se decide realizar o no una reanimación, existiendo muy poca concordancia entre las decisiones de los médicos. En ese intento por aliviar esa disputa, casi 3 décadas después de que se empezó a generalizar esa técnica de la RCP, se crean una serie de herramientas. El PAN es el índice de morbilidad preparo, el PAR es el score de pronóstico posterior a la reanimación, que evalúan elementos clínicos, bioquímicos, la edad, para tratar de establecer esa sobrevida posterior a la RCP. Luego vienen otras herramientas, GOFAR, y de esta se deriva el score de predicción de desenlaces después del paro intrahospitalario, que no solo intentan establecer esa sobrevida después de la reanimación, sino además los resultados neurológicos. Estas dos herramientas además hacen como una clasificación de la probabilidad de sobrevida, considerándose una muy baja probabilidad de sobrevida cuando es por debajo del 1%, baja probabilidad por debajo del 3%, una probabilidad intermedia entre el 3 y el 15% y una alta probabilidad por encima del 15%. Tratan de ponerle un punto a lo que se podría definir como la futilidad. Al evaluarse la aplicación de estas herramientas, se encuentra que tienen buena asociación con la mayor mortalidad, con el peor desenlace neurológico y una buena especificidad para esos pacientes a los que les va a ir mal.
Sin embargo, entre esas mismas herramientas existe discordancia. Evalúan de forma distinta lo que se considera un buen resultado neurológico. Para unas escalas es solamente una categoría de 1, para las otras es 1 y 2. Y adicionalmente, y se vuelve a lo mismo, no se evalúa la calidad de vida, la autosuficiencia del individuo, los problemas de salud graves. A pesar de todo el tiempo que llevan desde su existencia, se encuentra que son realmente difíciles en la práctica clínica, no están validadas en todos los escenarios y sobre todo se consideran que le ponen a la futilidad una definición muy arbitraria y un punto de corte que es numérico. A propósito de la futilidad, este término viene del latín futilis, que significa fuga. En la mitología griega, las hijas del rey Dánaos fueron condenadas por asesinar a sus esposos durante la noche de bodas a llenar una tina con agua utilizando baldes que estaban agujereados, un proyecto que desde el inicio estaba condenado al fracaso. Para algunos la futilidad es imposible de definir. Se han considerado varios tipos. La futilidad cualitativa se refiere a esos resultados que el médico puede esperar basado en su conocimiento, su experiencia, factores sociales, médico-legales, y que a menudo tiene varios sesgos inconscientes. La cuantitativa es esa, donde se establece un número que es el umbral para hablar de tasa de éxito o de una baja tasa de éxito. La fisiológica hace referencia al resultado que se espera de acuerdo a la evolución de la enfermedad, y la normativa. Para la normativa se necesita conocer el juicio del paciente, los valores del paciente, lo que él considera aceptable para sí mismo. Tal vez el hecho de que un procedimiento o un tratamiento médico sean fútiles no necesariamente significa que no puedan ser realizados o aplicados. Si Juan tiene que comprar el boleto del baloto, él puede decidir no hacerlo porque considera que su probabilidad de ganar es muy baja, pero si se lo regalan, lo va a aceptar porque no está perdiendo dinero para la compra, a pesar de que su probabilidad de ganar es exactamente la misma y sigue siendo muy baja. La futilidad es entonces diferente al daño. La RCP no está ausente de unos riesgos. Se describen fracturas costales en el 29% de los pacientes, se describe dolor, contusiones pulmonares, incomodidad. Hasta el 10% de los individuos recuerdan algo de su reanimación. Y tal vez todos esos riesgos palidezcan cuando se comparan con la posibilidad de sobrevivir y de salir de la muerte. Sin embargo, cuando existe la futilidad y cuando esas tasas de éxito son tan bajas, esos riesgos en la balanza empiezan a ganar peso en la toma de decisiones. La fragilidad, precisamente en la toma de decisiones, ha ido ganando muchísima importancia. Para recordar, la fragilidad es la disminución de las reservas fisiológicas del individuo, produciéndose un desbalance en diferentes sistemas corporales que es acumulativo en el tiempo y que conduce a mayor vulnerabilidad frente a factores estresantes. Se encuentra entre el 19 y el 56% de los pacientes que tienen un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario son frágiles, y esa fragilidad se asocia con menos probabilidad de beneficios de la RCP. La escala clínica de fragilidad ha sido la herramienta más usada en reanimación para evaluar esta variable y sus desenlaces. Esta es una escala descriptiva y visual donde 1 es el menos frágil, 9 es el más frágil. El punto de corte establecido en reanimación ha sido de 5, pero algunos estudios consideran 4, 5 es lo más frecuente. Se encuentra que los pacientes con fragilidad tienen 3 veces más riesgo de mortalidad intrahospitalaria tras el paro cardíaco. Un 37% menos de probabilidad de retorno a la circulación espontánea, un 49% menos de probabilidad de egreso a su domicilio. Cuando se evalúa esa fragilidad en los desenlaces a largo plazo, la sobrevida a 6, 12 meses, 3 años, 5 años, se encuentra que esos pacientes frágiles también fallecen más. Y cuando se dicotomiza esa fragilidad entre ser menor o mayor de 5, se encuentra que esos individuos con una escala clínica de fragilidad por encima de 5 tienen una mayor mortalidad.
Asimismo, al evaluar cada una de las puntuaciones en la escala clínica de fragilidad, a mayor fragilidad, menor sobrevida. Y cuando se evalúa la fragilidad en cuanto a los resultados neurológicos, se encuentra que esos pacientes frágiles tienen menor probabilidad de un buen resultado neurológico al egreso hospitalario. 58% frente a 86% para los no frágiles. Al evaluar calidad de vida, también a mayor fragilidad, menor calidad de vida en el posparo. Se ha evaluado también la ansiedad y la depresión en el posparo y se encuentra que existen más síntomas leves y graves de depresión en pacientes frágiles versus no frágiles, 52% frente a un 16%. Pero además, la fragilidad también ha mostrado que pueden haber, para esos pacientes que tienen una carga mínima de fragilidad, un buen resultado de sobrevida. En mortalidad intrahospitalaria, individuos con una escala de fragilidad por debajo de 3 tienen una mortalidad de 54.4% versus tener un puntaje por encima de 7 con una mortalidad de 84%. Es decir, se podría evitar un subtratamiento si solo pensamos en la edad para tomar decisiones, ya que solo la futilidad, la consideración de los daños, la fragilidad son suficientes para esa elaboración de la toma de decisiones. Probablemente no. Se necesita conocer lo que el propio paciente encuentra aceptable para sí mismo. Cuando se evalúa la toma de decisiones con respecto a, en general, todos los tratamientos de soporte vital, se ha encontrado que el paciente toma decisiones basado en factores culturales, religiosos, étnicos, pero sobre todo en un profundo desconocimiento del éxito de la RCP y de sus riesgos. Y a menudo un desconocimiento se deriva de los dramas médicos. Estos dramas no solamente han elevado esas tasas de sobrevida, sino que además consideran que la mayoría de los paros cardíacos se producen por causas traumáticas, un 57.7%. Y cuando se evalúa qué tanto el anciano es llevado a esos dramas, se encuentra que solo el 8.5% de esos paros en 3 series evaluadas estaban presentes o participaban dentro de esa reanimación o eran pacientes a los que se reanimaban, versus un 51% que es lo que sucede en la vida real. Cuando las series de televisión y los medios de comunicación tienen tanto impacto en la comunidad, entonces la educación y la información que pueda brindar el médico tiene bastante relevancia. Cuando se ha evaluado la elección sobre la RCP en pacientes ancianos, antes y después de brindárseles información sobre su sobrevida, sobre su calidad de vida, se encuentra cómo varían significativamente. Para este caso, a los pacientes, a los individuos, se les ofreció una explicación de forma verbal y de forma gráfica con círculos donde cada vez se disminuía más la probabilidad de sobrevida y se disminuía la probabilidad de regreso a casa. Se encuentra que antes de dar información, el 41% de los individuos en un escenario de enfermedad aguda optan por la reanimación versus el 11% de los pacientes en un escenario de enfermedad crónica, disminuyéndose después de esa información real de sobrevida a un 22% en enfermedad aguda y un 5% en enfermedad crónica. A medida que disminuyen esas tasas de sobrevida informadas al individuo, hay menor preferencia por la reanimación cardiopulmonar e incluso 25% de esos pacientes, que la mayoría eran de 85 años, elegían no reanimación cardiopulmonar, incluso ofreciéndoles un 100% de probabilidad de sobrevida. La información pronóstica entonces es esencial para la preparación precisa de directivas anticipadas. Las órdenes de reanimación tienen una historia que es más o menos paralela con la reanimación cardiopulmonar. En 1960 se hablaba de una reanimación para todos de forma rutinaria. Sin embargo, con diferentes casos, sobre todo de pacientes con enfermedades oncológicas, con patología avanzada, se empieza a frenar ese entusiasmo y se habla incluso de 3 miedos que sentían los pacientes: miedo a morir, miedo a discapacidad y miedo a ser reanimados. Entonces el médico es el que decide en su juicio clínico quién se reanima, quién no, o cuándo se hace una reanimación incompleta. En 1966 en Londres se establecen incluso unos criterios para considerar no reanimación.
tener más de 65 años, enfermedad maligna, enfermedad crónica pulmonar o renal. Y empiezan a surgir bastantes disputas, sobre todo con ese criterio de la edad. Es en 1974 y 1976 cuando se crean los documentos o las órdenes de no reanimación. E incluso posteriormente se hace como un cambio del término a orden de no intentar reanimación, considerando que es menos despectivo. A medida que la autonomía empieza a tener auge en las decisiones clínicas, en 1960 entonces se considera el paciente como el que debe definir esa orden de reanimación en una conversación con el médico. Para el momento, a pesar de que el 70% de los individuos se mueren en un hospital, el 80% no tienen órdenes de reanimación. Y la orden de reanimación se ha convertido en un marcador de muerte. Lo tiene el paciente que está próximo, en las próximas horas, en los próximos días, va a morir. Se define orden de no reanimación a una orden expresamente escrita, firmada y fechada por un médico en la historia clínica del paciente, previo consenso con él o su representante o familiar, y solo prohíbe el uso de medidas de reanimación si hay una parada cardiopulmonar, es decir, si el paciente está inconsciente, no responde, no tiene pulso. El uso de un desfibrilador, en una cardioversión eléctrica, intubar a un paciente, ventilarlo cuando es llevado a una cirugía, no va incluido dentro de esa orden de reanimación. Y estas órdenes se consideran que además no son definitivas. El individuo, el paciente, puede cambiarlas cuando desee. Hay varias implicaciones descritas de las órdenes de no reanimación. En falla cardíaca se ha encontrado, por ejemplo, que esos pacientes con órdenes de no reanimación versus los que no tienen órdenes de no reanimación, en menor medida se les evalúa la FEBI. Tienen menor bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona. En menor frecuencia son anticoagulados o reciben intervenciones no farmacológicas. Se encuentra que con esa orden de la no reanimación, los individuos tienen menos antibióticos, menos revaloraciones médicas, menos analgésicos y tienen más mortalidad. Una mortalidad que a menudo no se deriva del hecho de no reanimarlos, sino de toda esa serie de tratamientos y procedimientos que se omiten o se suspenden una vez se conoce esa orden de no reanimación. En este estudio para evaluar sobrevida y desenlaces neurológicos en pacientes ancianos, se puede visualizar cómo dentro de los tratamientos a mayor edad había una menor tendencia a intubarlos, a utilizar adrenalina, otros vasopresores, a utilizar drogas antiarrítmicas. Y ahí se hace entonces necesario hablar de lo que se conoce como el código lento. Este es un procedimiento simbólico donde se parece a la CLS, se aplica la técnica, pero se ha descrito como en una cámara lenta, con unos esfuerzos que no son completos y que a menudo se aplica cuando hay una creencia de que la reanimación es médicamente fútil. En encuestas realizadas, hasta el 69% de los pacientes, de los profesionales de salud en unidades de cuidado intensivo han participado en códigos lentos. En mayor proporción en UCIs médicas versus cardíacas, y el 52% de los profesionales de salud han considerado que tienen un beneficio para las familias. Para esa misma encuesta, el 46% de profesionales de salud, entre enfermeras, los fellow, los residentes de medicina, el médico tratante, el 46% consideraban no éticos los códigos lentos. De esos, el 60% entonces consideraba que había entonces que aplicar una RCP completa, el 40% consideraban entonces que no se debería utilizar ningún intento de reanimación, pero el 52% consideraban el código lento ético, un 85% a favor de informar a la familia sobre el objetivo del procedimiento y un 15% a favor incluso de no informar a la familia. Los motivos para aplicar un código lento, considerarlo un punto medio. Tal vez es mejor hacer algo que no hacer nada. La solicitud familiar, aliviar la angustia de la familia, que ellos crean hasta el final que se intentó todo para salvar la vida. La comunicación deficiente con la familia, la responsabilidad médico-legal, preservar la confianza con la familia, y existen otras causas. Se ha descrito que una
RCP fútil genera mucha angustia moral en los profesionales de salud. 75% de los profesionales sienten angustia cuando intentan una reanimación que consideran que es fútil. 80% cuando realizan compresiones en una reanimación que consideran fútil. 78% cuando son solo observadores de esa reanimación. Y esa sensación de angustia se ha asociado con el nivel de experiencia que tiene el profesional de la salud. Menos de 10 años de experiencia se asocia a mayor sensación de angustia. Los que están a favor de los códigos lentos consideran que incluso se debería contar con el consentimiento del paciente y abogan por siempre informar a las familias, pero en ese sentido sería contradictorio si lo que se busca es aliviar la angustia familiar, se les estaría explicando que el código lento no busca retornar los signos vitales ni la circulación espontánea. Los que están en contra de los códigos lentos consideran que no están exentos de daños. Finalmente, se están aplicando unas compresiones que son más despacio, se aplican también medicamentos. Consideran que además no se debería ofrecer lo que no beneficia al paciente y que incluso aquello que consideramos que no beneficia al paciente, pues simplemente no está dentro del estándar de atención y no tendría por qué requerir ningún tipo de consentimiento. Como mensajes para llevar, la fragilidad se asocia negativamente con la supervivencia, pero no descarta la posibilidad de realizar la reanimación. Debe ser incluido más como un factor predictivo. Las cadenas de supervivencia evitan la muerte prematura cuando es posible, pero también deberían proteger al mismo tiempo a los más vulnerables. Las discusiones con el paciente y la familia siempre deberían incluir la información pronóstica y esas discusiones no deberían dejarse al azar o a la casualidad. Se debe modificar esa tergiversación que han generado los medios de comunicación respecto a la reanimación cardiopulmonar y además se debe reeducar a los profesionales de salud sobre las indicaciones y las verdaderas tasas de éxito cuando se aplica la técnica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Yudar. Excelente charla, una revisión muy completa de este tema tan interesante, tan complejo, pero que nos brinda algunas herramientas para tomar decisiones en estos momentos de decidir la reanimación en un adulto mayor. Invitamos a todos los asistentes a que nos envíen sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Estaremos pendientes para poder resolver lo que se presente. Bueno, les recordamos que pueden enviar las preguntas al chat. Las iremos leyendo. También pueden alzar la mano los que quieran participar, dejar algún comentario o alguna pregunta. Bueno, tenemos algunas preguntas en el chat. Bueno, la pregunta es de Tito Andrés Forero. Pregunta que si el código lento es ético. No sé si el doctor Heider nos quiera ayudar con esta pregunta. Claro, como no. La postura de nuestra escuela respecto a este tipo de intervenciones en las cuales se hace una intervención esperando no un beneficio sobre el paciente podría considerarse a nuestro juicio, a nuestra forma de ver, una intervención no ética, dado que exponemos al paciente a un daño o a una posible noxa sin esperar un beneficio sobre ni en desenlaces de mortalidad, ni en desenlaces de funcionalidad, ni en desenlaces de calidad de vida. Y podemos generar tanto estrés físico, daño físico como estrés emocional en el paciente y pues la familia. Y estrés emocional sobre aquellas profesionales de salud que atienden el acto pues, o participan en el proceso de la reanimación. Muchas gracias, doctor Heider. Tenemos otra pregunta, también algunos comentarios.
Pregunta Miguel González, el escenario ideal para tomar una decisión sobre si se realiza RCP es donde se conozca al paciente y se pueda realizar. Sin embargo, ¿qué se debe hacer en el escenario de urgencias si llega un paciente en paro que no sepamos casi nada del paciente? Las decisiones respecto, pues este es un escenario bastante complejo frente a la situación de no conocer ni voluntades ni deseos anticipados y enfrentarnos a la situación de la parada del paciente o la parada cardiopulmonar. Y frente a este escenario, yo creo que el médico debe actuar basado en los principios de no maleficencia y de beneficencia para el paciente, y debe obrar en función a qué será lo mejor para el paciente y tener en cuenta pues el alcance de la intervención que puede tener el médico en relación a la intervención. Listo, muchas gracias. Tenemos varias preguntas y la siguiente es de Evelyn Campoverde. ¿Cuál es el mejor momento para tener esta conversación con los pacientes que ya están ingresados en el hospital? A veces el tema hace que piensen que el pronóstico de la hospitalización es peor que el esperado. Bueno, esa creencia de que hablar sobre la reanimación cardiopulmonar o la posibilidad de un paro genera angustia en el paciente, casi que también es un mito. De hecho, se han hecho estudios sobre esa sensación de angustia del individuo y realmente no es que sienta más angustia por sus desenlaces. Y en algunos estudios también cuando se ha evaluado como el tiempo en el que el paciente usualmente hace el paro después del ingreso hospitalario, han establecido un promedio como entre 2 y 3 días en algunos estudios. Es decir, se tiene el tiempo suficiente para que uno pueda hablar con el paciente respecto a esa posibilidad. Y en lo que se ha visto es que usualmente no se asocia con mayor sensación de angustia. No es el escenario ideal, claramente, porque eso debería ser planificado en el escenario extrahospitalario, en la consulta, pero a menudo son decisiones que se tienen que tomar en el ambiente intrahospitalario. Muchas gracias, Joarcy. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿consideras que el tiempo de reanimación en un adulto mayor para detener la reanimación debería acortarse? Eso sería casi que entrar dentro de lo que sería el código lento, porque el código lento incluye como esa lentitud, esa menor aplicación, esa menor dosis de medicamentos, y eso caería dentro de lo que sería casi un código lento. Entonces, si creemos que, digamos, como la reanimación debería acortarse, pues probablemente lo que realmente deberíamos preguntarnos es si realmente el paciente requiere una reanimación. Muchas gracias. La siguiente pregunta de Sonia Carolina Marín dice, excelente intervención. ¿Cómo educar a las familias de personas mayores frente a un evento de reanimación cardiopulmonar? Los geriatras tenemos la responsabilidad de educar a los pacientes y a su familia, no solo en el momento de la atención en urgencia, sino desde nuestras atenciones en nuestros escenarios donde laboremos, que puede ser desde el escenario domiciliario, los hogares geriátricos, las mismas consultas de seguimiento de forma de consulta externa, y el mejor momento para educar e intervenir a la familia es el momento en que el paciente está estable, que se conozca cuál es su condición clínica basal y cuál es su pronóstico y cuáles son los objetivos de las intervenciones que se están haciendo, y en ese momento se puede crear los escenarios hipotéticos frente a la posibilidad de que se presente algún deterioro de manera abrupta, y cuáles decisiones o cómo intervenir o cómo incluir a la familia en la toma de decisiones respecto
a maniobras de reanimación, qué significan las voluntades y decisiones anticipadas, de manera adecuada, con toda la tranquilidad que lo permite este escenario, que es muy diferente al escenario que pues, se hacía la pregunta inicialmente respecto al paciente que llega casi en paro, en inminencia de paro a salas de urgencias, en el cual pues los tiempos y las dinámicas son muy diferentes. Gracias, doctor Heider. Realmente tenemos muchas preguntas en el chat. Vamos a intentar pues responder la mayoría. La siguiente pregunta es de Juan Calderón. En la parada traumática del adulto mayor, ¿qué consideración adicional se tiene sabiendo que estos pacientes presentan múltiples fracturas y complicaciones adicionales asociadas a su contexto de fragilidad? Gracias y muy buena charla. Doctor Heider. Sí, los datos que tenemos en este momento disponibles con una calidad de evidencia moderada permiten resaltar que la fragilidad podría considerarse como una herramienta para facilitar la toma de decisiones. En escenarios en que el paciente se presenta con fragilidad, expresa pues mayor grado de vulnerabilidad y una carga o un acúmulo de déficit más importante, más significativo, lo cual podría condicionar o ser un marcador en la toma de decisiones de no realizar o considerar no realizar maniobras de soporte o de reanimación. Entonces, en el contexto del politrauma en el adulto mayor con fragilidad, debe mantener la relevancia de si la fragilidad en su contexto basal pretrauma es un marcador de mal pronóstico. Someterlo a un tipo de intervenciones como la reanimación podría ser una intervención no benéfica. Listo, tenemos también preguntas en Facebook. Pregunta Mauricio Uribe Valencia. Si el geriatra juega un papel muy importante en el manejo de los adultos mayores, ¿en las unidades de cuidado intensivo deberían contratar geriatras o se debe continuar con el mismo modelo con internistas e intensivistas? En geriatría tenemos la posibilidad, o digamos que una de las labores o lo que más resalta al geriatra es la capacidad de trabajar en equipo. Y existen múltiples modelos en los cuales podemos apoyar y trabajar. Desde la geriatría transversal, en la cual pues, podemos participar en la toma de decisiones en conjunto y facilitar este tipo de intervenciones en la atención del adulto mayor, hasta liderar la atención del adulto mayor en unidades de agudos. Entonces, si bien hay profesionales de salud que se forman y son expertos en las medidas de soporte invasivo y multiorgánico, creo que la labor del geriatra puede facilitarles la toma de decisiones y soportarles o apoyarles en este proceso. Listo, muchas gracias. Dice, bueno, aquí hay otra pregunta. Miguel Osvaldo Cadena dice, si los pronósticos, la trayectoria funcional de los pacientes y su nivel de fragilidad previa lo conoce el equipo médico y por ende los beneficios esperados con una RCP eventualmente, la decisión de reanimar o no debe ser compartida o comunicada como una directriz médica. En ese sentido, ¿debe ser consentida esa decisión? Yo creo que en los procesos de toma de decisiones es importante conocer la trayectoria funcional y pues el acúmulo de déficit y el estado de fragilidad, pero tanto para el grupo médico como para la familia en sus procesos de duelo es importante vincular al paciente y a la familia en la toma de decisiones. Hay escenarios donde la intervención o la decisión puede ser una decisión médica,
pero el escenario ideal es donde se pueda vincular en todo el proceso de decisión a la familia y principalmente al paciente, resaltando pues que uno de los principios de la geriatría, una de las labores más importantes es mantener la autonomía hasta el final, y esto podría ser tomar las decisiones en relación a si reanimar o no reanimar. Perfecto, muchas gracias a todos por todas estas preguntas. Continuamos y los invitamos a que hagan preguntas por el chat. La siguiente pregunta es, en un paciente con patología psiquiátrica, ¿se debe hacer RCP si la familia lo solicita? ¿O como médico me puedo negar si la fragilidad es alta? Ahí se podría considerar que si la fragilidad es alta y uno estima precisamente que la probabilidad de sobrevida y sobre todo esos buenos resultados de los que se hablan es baja, pues eso es como si el paciente llegara y pidiera insulina para tratarse su diabetes y uno se la tuviera que ofrecer, aun cuando considera uno que con su criterio no la necesita y no es el medicamento ideal. La RCP es un procedimiento médico y por lo tanto existe unos criterios para definir entonces esa mayor o menor probabilidad de sobrevida. Si con esa fragilidad es baja la tasa de éxito que se espera, no porque la familia lo solicite, realmente debería entrar a hacerse el procedimiento. Y ese es el problema que ha existido entonces con la introducción de los códigos lentos, precisamente por solicitud de la familia. Pero el mensaje grande es como precisamente no ofrezca lo que no le sirva al paciente. Y a menudo cuando se puede dar como ese espacio para la explicación sobre la verdadera probabilidad, sobre las tasas de éxito reales, sobre cómo va a ser la vida del paciente después de la reanimación, pues a menudo la familia tiende a poner eso en consideración. El gran problema acá es que nos convencieron de que la RCP se tiene que aplicar absolutamente a todo el mundo y que no aplicarla, no hacerla, es fallarle completamente al paciente. Y esa es la educación que se tiene que empezar a generar entre los pacientes y entre las familias. Pero es como decidir sobre cualquier otro tipo de tratamiento en un individuo. Gracias, doctora Yudarsi. La siguiente pregunta es muy en relación a la previa. Dice, ¿cómo recomiendan manejar la situación en la que el paciente no tiene indicación de medidas de reanimación, pero la familia rechaza esta conducta y presiona la realización de medidas de reanimación? ¿Debemos ceder a la voluntad de la familia? Creo que la doctora Yudarsi ha explicado muy bien en relación a la reanimación como una intervención médica. Existen en todos los hospitales de alta complejidad comités de ética importante, bueno, que podrían apoyar o sustentar esta decisión de hacer la intervención médica o no. Y también es muy importante tratar de comunicar y identificar cuáles son los motivos de la familia respecto a la decisión que ellos están tomando, a la solicitud de este tipo de maniobras, establecer a través de la comunicación pues cuáles son los objetivos y cuál es el pronóstico que se espera en relación a este tipo de intervenciones y cuál es el alcance del potencial beneficio. A partir de eso pues podemos tomar las decisiones en torno al caso. Correcto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Jorge Alberto González López. En el caso de las residencias geriátricas, ¿cuál sería la sugerencia de abordaje en el paciente en paro cardíaco si se desconoce voluntad anticipada u orden de no reanimación? Una política, nosotros creemos que una política en cuanto a la atención del adulto mayor que ingresa a una unidad como hogar geriátrico o residencias geriátricas debería ser que de su ingreso deben establecerse o empezarse a pautar los caminos y las decisiones en torno a este tipo de intervenciones. Entonces podría considerarse como
casi una práctica, como un punto de buena práctica clínica, que los geriatras que hacemos ingresos a pacientes en residencias geriátricas o en altos hogares geriátricos, se tenga en cuenta este tópico y pues tomarlo junto con la familia. Lo otro es, nuevamente, la intervención que es la reanimación, es una intervención médica, pues es una decisión que se debe hacer en médico, no solo es si está en un hogar geriátrico, sino las condiciones por las que está ahí, su estatus de fragilidad y qué marcadores o qué condiciones o variables puedan tener o factores de riesgo que hagan que tenga un mayor o un menor beneficio este tipo de intervención sobre el paciente. Gracias. Tenemos otra pregunta también muy interesante, como todas las demás. Dice, ¿el uso de escalas predictivas generan sostén legal en la historia clínica? De esta forma sería útil su uso en pacientes que quizá la pregunta sorpresa me sugiera como profesional que el paciente pueda requerir RCP en los próximos 15 días. Respecto a la pregunta sorpresa, ¿es una intervención o es una forma como de establecer nosotros cuáles son los objetivos, cómo establecer objetivos frente a la intervención de los pacientes? Y este tipo de preguntas lo que busca es establecer el pronóstico en el mediano plazo, de acuerdo pues a los estudios, puede ser de 6 meses o un año. Podría ser una herramienta para facilitar la toma de las decisiones en conjunto con la familia. Usualmente no hay medidas como preguntas sorpresa para los siguientes 3 meses o menos de este tiempo. Y hay otras herramientas como por ejemplo la valoración geriátrica integral o establecer la herramienta del Clinical Effect Scale como un medidor, como una estrategia para caracterizar y objetivizar el estatus funcional y de fragilidad del paciente y con esto de tomar la decisión respecto de realizar intervención como la reanimación, siendo esto su potencial beneficio o si el beneficio es marginal. Muchas gracias, doctor Heider. Bueno, los invitamos a que nos manden más preguntas por el chat. También pueden alzar la mano, podemos abrir el micrófono para que se dé una discusión más amplia. Estamos pendientes de las preguntas que surjan. Les recordamos que la charla va a quedar grabada en las redes sociales de la asociación, en la página de Facebook, para que la puedan consultar posteriormente, para que la compartan en sus grupos médicos y profesionales de la salud. Bueno, ya que no hay más preguntas, le doy la palabra al doctor Heider para que haga el cierre de esta maravillosa charla que nos ha dado la doctora Yudarsi. Vale. En nombre de la Escuela de Geriatría, el posgrado de Geriatría de la Universidad Nacional de Colombia, agradecemos a la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología la invitación a este espacio académico y quiero pues aprovechar el espacio para felicitar a la doctora Yudarsi Guzmán por este trabajo que ha sido excelente y agradecemos a todas las personas que han participado en esta actividad. Pueden continuar escribiendo las preguntas que nosotros con mucho gusto podríamos intentar seguir respondiendo. A todos muchas gracias y una feliz noche. Gracias, feliz noche.